La esperanza en términos micrológicos y en términos macro es lo que da sentido. Y el sentido es una afectación, ¿no? Es el estar tocado, afectado, para poder elegir hacia dónde ir. Eh, la esperanza es la vida misma, como decía recién, y por lo tanto, cuando se vuelve existencial, también se vuelve política. Y es también una manera de resistir al oscuro. Y cuando digo oscuro, digo a la amenaza de vivir sin esperanza, a la amenaza de vivir sin sentido, que es la violencia. Para nosotros violencia es la pérdida del sentido. Cuando nos levantamos simplemente como instrumentos a cumplir con pautas, normas, reglas que hacen a la sobrevivencia y en muchos casos a la supervivencia. Cuando la vida se transforma en un espacio de cumplimiento con otros y sin sentido propio, eso es la violencia micrológica, primero con uno mismo, que después se traduce en violencia con las redes de relaciones que nos rodean. Entonces la esperanza hoy es el lugar de lo posible, es el lugar de levantarme a la mañana y pensar que es posible hoy, no solamente qué tengo que hacer hoy, sino qué es posible de hacer con el otro para vivir mejor, aunque sea en pequeños gestos. En ese baño de lenguaje, uno sale a la calle y constantemente está agredido. La esperanza es poder modificar prácticas, relaciones, representaciones del otro, pensándolo no solo como enemigo. Hoy el otro es amenazante porque es enemigo. Algo me va a sacar, algo me va a pedir, algo me tengo que defender por ese algo amenazante que puede llegar. La esperanza es poner la prudencia en lugar de la desconfianza, sí, la prudencia, pero agigantar la relación con el otro como espacio de construcción, de vínculos, de relaciones y de posibilidades de conversar y de construir mundos posibles. En lo micrológico. ¿Por qué digo en lo micrológico? Porque es ahí donde el orden dominante hoy está operando. Entonces la esperanza tiene una dimensión existencial, una dimensión política y una dimensión cultural. Pero fundamentalmente la esperanza nos constituye como sujetos históricos. Hoy no es posible hablar de paz si no se habla de esperanza. Y como decía Freire, no esperanza como espera, que venga mágicamente una solución de algún lado. Entonces, la esperanza tiene que ser una forma de relacionar. ¿Qué es posible que podamos hacer hoy juntos? Chiquitito, pero tremendamente poderoso. En este país aprendí a hablar de tejido, ¿no? El tejer vínculos, pero todo tejido, como me comentaba un compañero Tzotzil ahora hace poco en Chiapas, en México, que me hablaba de que su abuelita llevaba largo tiempo a veces desenredando los nudos que se hacen en las madejas para poder tejer. ¿Por qué es importante esto que estás diciendo de enredarnos? Porque en el enredarnos está la esperanza de tejernos. No hay otra manera. La relación sujeto-sujeto, la mirada con el otro está siempre mediada por la resolución de conflictos. O sea, estar con otro que es legítimamente otro es poder desenredar conflictos de comprensión y de entendimiento. ¿Y por qué traigo la imagen de desenredar? Porque hay algo que el orden dominante se apropió en este momento de forma brutal, y es el tiempo. Ya no hay tiempo. No hay tiempo para estar
con el otro, no hay tiempo para estar ni siquiera a veces con los hijos, porque tengo tanto para hacer, en términos laborales, sobre todo en términos laborales, que esta lógica capitalista nos hace sentir seguros cuando tenemos un trabajo donde le entregamos la vida y después nos dejan sin trabajo. Entonces hay un distorsionamiento del tiempo relacionado al rendimiento, la eficacia, que ha penetrado nuestra vida cotidiana. Estar con otro es tiempo, construir esperanza es tiempo, es resistir al embate de la apropiación del tiempo. El detenerse para escuchar, por ejemplo. ¿Qué me está diciendo los medios de comunicación cuando me están diciendo lo que me están diciendo? ¿Qué me está diciendo el político cuando me está diciendo lo que me está diciendo? El poder detenerme para escuchar implica detenerme para pensar, porque si no hay una alienación del pensamiento, del sentir, y terminamos sintiendo lo que el orden dominante quiere, aunque tengamos discurso crítico. Entonces, la esperanza es el redimensionamiento del tiempo, en primer lugar. El tiempo de estar con el otro para desenredar los malos entendidos, para poder entendernos, para poder, como dice Maturana, versar con el otro. Y como dice Hugo Semelman, en una idea fuerza maravillosa. El orden necesita de almas rotas. El desenredar nos permite sanar las heridas, porque si no, no vamos a poder entendernos. Todo va a ser siempre competencia, todo va a ser siempre amenazante, profundizando la indiferencia. Entonces, una manera de comprender la esperanza en la práctica es redimensionar el uso del tiempo. Es escuchar, es volver. En este momento estamos necesitando volver a principios básicos constitutivos de nuestra propia humanidad. ¿Cómo es posible que estemos hablando de la necesidad de la escucha? No escuchamos al otro, no escuchamos a la naturaleza, pero después hacemos grandes discursos de la destrucción de la naturaleza, pero no la escuchamos, no escuchamos a veces los gritos del vecino. Y más bien lo que decimos es no te metas, una frase maravillosa que quedó sellada con las dictaduras en América Latina y con las dictas blandas, como también decía un gran literato mexicano, ¿no? Entonces, creo que hay que trabajar mucho, Alfonso, por la esperanza, y creo que debería ser una palabra clave de reflexión en todos los espacios. Porque sin esperanza no va a haber paz. La paz de alguna manera, está siendo, como los derechos humanos, cuando los grandes luchas pasan a ser política pública, hay que estar atento. Porque al pasarlos a política pública, pierden mucho de su sentido humano, comunitario, social, y pasan a ser de interés del Estado. Y eso lo pone por lo menos bajo sospecha metódica, como parte de los procesos de investigación, pero también como parte de la conciencia que todos los ciudadanos, ¿no?, deberíamos tener, de detenernos para darnos cuenta qué hay detrás de unos discursos, no como desconfianza, pero sí como prudencia de sentido histórico, sobre todo por los tiempos que estamos viviendo. Entonces, redimensionar el tiempo, implicar la escucha, detenerse en lo que escucho para saber qué hay detrás de la palabra por la manipulación de la semántica, y sobre todo poder redimensionar al otro. Cada vez el otro es más funcional a mis intereses. Entonces, en ese espacio cambiamos esperanza como espera en acto por mundos mejores para mí y para
toda la comunidad de referencia en la que vivo por lógica de interés. Entonces hoy la esperanza es una práctica, es una forma de vivir, es una forma de estar con el otro. Y en tanto no entendamos eso, vamos a seguir repitiendo las agendas de las agencias internacionales sin sentido y violentándonos a nosotros mismos y usando los dineros que las agencias internacionales nos ponen para profundizar las divisiones entre nosotros, las indiferencias, pero haciendo lo que hay que hacer, siendo, como dicen acá, juiciosos con lo que el orden dominante a través de las agencias internacionales y el dinero que ponen para muchas de esas agendas tenga resultados. Aunque nosotros pensemos distintos, terminamos siendo parte de ese orden. El sistema educativo fue instituido no para liberar a nadie, o sea, se instituye con los Estados-nación en el proyecto económico de los Estados-nación. El desafío es para los sujetos que estamos en el sistema educativo. El sistema como tal, como la misma palabra lo dice, es parte de ese sistema, ¿no? O sea, no le podemos pedir al sistema educativo que haga algo distinto a lo que las agencias internacionales a través de los estados administradores están pidiendo. Más bien, me gustaría resignificar tu pregunta, que no es menor. ¿En qué vamos a hacer los sujetos que estamos trabajando en el sistema educativo? Y cuando digo trabajando, estoy haciendo referencia a trabajadores de la cultura, para empezar a asumirse trabajadores de la cultura. Porque si no, somos, como decimos en México, chambeadores del sistema educativo y políticamente hablando, opresores legitimados de un orden dominante, para un mundo con justicia social, no solo con justicias sectoriales. Hay muchas dolores sectoriales, pero si nosotros pensamos en justicia social, pensamos en proyectos sociales donde todas las reivindicaciones caben. De manera que un trabajador de la cultura que pierde perspectiva, y más aún en la universidad, donde el diálogo es con gente joven, que es la más lastimada en este momento, con la criminalidad de la juventud, con la cantidad de aumentos en términos de suicidios de gente joven. O sea, hay una realidad en el mundo de la juventud que a veces, de tanto investigar a los jóvenes, terminamos no viéndolos, volviéndolos objetos temáticos y no sujetos históricos de un momento tan complejo, donde hay que reducir la población del mundo y controlar cada vez más la vida cotidiana de los que quedan. Entonces, me parece que hay algo que se llama, en la perspectiva crítica, no se puede ser crítico sin capacidad de desarrollar la imaginación, pero anclada en la responsabilidad, en hacerse cargo de lo que ocurre con la gente con la que estamos. Ya ni siquiera hablemos de movimientos sociales, no, de poder mirar los ojos de los otros que tenemos enfrente. Un aula es un movimiento social. Un aula es un movimiento social. Por eso tanto apuro por restringir en el sistema educativo las posibilidades de diálogo, transitando todo a indicadores de calidad. Entonces, hoy los maestros son chambeadores, llenando formatos, formularios, son administradores de un sistema que nos lleva a olvidar la mirada del otro. Entonces, hoy creo que la esperanza está en esa cantidad de trabajadores de la cultura que configuran el trabajo universitario, si entendemos el trabajo universitario como trabajo por la cultura.